Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 y vamos a ver esta primera parte de este estudio que se llama Esperamos su venida. Vamos a ver solamente los primeros 10 versículos acerca de cómo la iglesia debe estar dispuesta, prevenida para que estemos esperando la palabra de Dios. ¿Sí? Estemos esperando la venida de Dios, estemos esperando su regreso. Y recuerda que estamos hablando acerca de los falsos maestros y aquellos que han venido a querer una doctrina equivocada, una doctrina ajena a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y para que nosotros sepamos con certeza que lo que estamos aprendiendo o que lo que estamos nosotros escuchando es certera la enseñanza, debemos nosotros conocerla, ¿sí? Para que ahora sí que no venga cualquiera y que nos diga, esto es, y de pronto nosotros digamos, no, es que el hermano dijo que así era, y pues no, es equivocado. Hay una parte que me gusta mucho de la Biblia cuando le dice a Pablo, ustedes escudriñen qué es lo que la palabra de Dios dice y vean si lo que estoy diciendo es cierto. Y esto es algo importante porque justamente vamos a empezar el primer punto con la palabra y sus burladores. Y fíjate cómo dice este primer versículo. Amados, esta ya es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro nos está hablando aquí desde un corazón interesado en que tengamos este despertar a un limpio entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tengamos claridad para poder entender lo que estamos estudiando y lo que estamos escuchando. Estar despierto es estar alerta para comprender con claridad lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora fíjate qué dice el siguiente versículo. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Así que vemos que es importante recordar qué fue lo que estaba dicho desde los profetas, qué fue lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y qué fue lo que ahora, a través de los apóstoles, el Señor Jesús nos manda que nosotros tengamos claro. Qué importante es esto, porque entonces nos habla de que la palabra de Dios es firme y clara desde el principio. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice en Hebreos, pero también nos dice cómo es coherente en el mensaje que estaba siendo dado desde los profetas. Es firme, es coherente con el mensaje que estaban dando los apóstoles. Cuando Isaías estaba hablando, también estaba hablando Pablo. También lo anunció Ezequiel como profeta y lo que predicó Pedro. Dios ha hablado un solo mensaje y eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Y ese mensaje es Cristo y que el pueblo esté preparado para la venida de su Señor. Efesios capítulo 2 versículo 20 nos dice que esta iglesia debe estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, pero el vínculo perfecto, el ángulo, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Date cuenta cómo podemos ver ahí que desde el principio hay una enseñanza importante
de tener presente, de tener en la memoria, de traer a la memoria lo que estaba escrito antes. Quiere decir que necesitamos aprendernos lo que la Biblia dice. Necesitamos guardarlo en nuestra memoria. ¿Sabes? Y me interesa mucho, me llama mucho la atención, cómo Pedro está poniendo esto sobre la mesa, como diciendo, esto no es un tema nuevo, que se levanten falsos maestros. No es un tema nuevo que haya estos burladores que vamos a ver ahorita en el versículo 3. Fíjate que no se trata de gente que tiene dudas o que es curiosa acerca de lo que la Biblia dice. Nos está diciendo que hay gente que se está dejando llevar por sus deseos para poder burlarse y para poder negarse de la venida del Señor y de la palabra del Señor. Y nosotros debemos de estar alertas a esto. Fíjate cómo dice el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias. Y esta es una primera alerta que nos está mostrando aquí el Señor. Si nosotros mismos nos dejamos llevar por nuestras concupiscencias, por nuestros malos deseos, podríamos ser movidos por esos deseos y caer como estos burladores. Estos burladores estaban empezando a decir algo importante. En versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, mira cómo ha pasado el tiempo, han pasado los siglos y nada ha cambiado. Es cierto, vino Jesús y creemos que Jesús vino, pero la pregunta que tenemos es, ¿realmente va a venir? ¿Realmente va a venir el Señor? Yo hace muchos años que soy cristiano y conozco iglesia desde hace, bueno, imagínate nada más de que tengo conciencia por lo menos unos 30 años. Y desde entonces ya estaba escuchando que Cristo venía. Yo recuerdo unas predicaciones en las que yo lloraba porque decía, como era, me convencía mi pecado, yo decía, me voy a quedar, si Cristo viene yo me voy a quedar. Y yo lloraba porque Cristo venía, pero yo era un niño. Y yo no sé, la verdad, en qué momento va a venir el Señor, pero mi confianza es esta, y yo confío que el Señor va a venir. Pero de pronto las preguntas pueden surgir. Y si yo me voy por mi deseo carnal y por mi concupiscencia, yo puedo empezar a caer en estas dudas pensando que ¿por qué ha tardado tanto el Señor? ¿Por qué no viene? ¿Por qué ha tardado tanto su promesa? ¿Y qué tal si no es cierto? ¿Qué tal si estoy perdiendo el tiempo entonces en la iglesia? Y parecieran preguntas honestas. Parecen preguntas como, ok, dudas reales, pero la pregunta, la realidad es esta. Yo no puedo caminar en estas dudas desconectándome del carácter fiel y eterno de Dios. Yo puedo tener dudas, es cierto, dudas honestas, pero si yo dejo de pensar en quién es Dios, en conocer a Dios, entonces definitivamente yo estoy cayendo en la falta de fe, en el escepticismo. Pedro nos está diciendo aquí acerca de estos burladores, no solamente que se están haciendo estas preguntas, sino que dice, ignoran voluntariamente la verdad. ¿Qué es esto? Esto no quiere decir que no sepan, lo que quiere decir es que no quieren creer. Esto no quiere decir que ignoran la palabra de Dios. Ellos están conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Fíjate cómo dice ellos así de, bueno, es que así fue desde el principio. Mira, desde la creación así están las cosas. Y ellos están diciendo, sí hubo una creación. Pero ellos están diciendo, bueno, ¿y será que realmente Dios haya hecho esto?
Y si realmente Dios hizo el cielo y la tierra, entonces, ¿por qué no tendría yo que esperar la venida del Señor? Desde el principio, dice la Biblia en Génesis, que las cosas fueron creadas por su palabra. Y por la misma palabra fue dictaminado el diluvio, el juicio del diluvio. Por esa misma palabra. Pero dice el versículo 5, ellos ignoran. Quien no cree en la creación por la palabra, tampoco puede creer por esa misma palabra que Cristo va a volver. Y nosotros debemos de creer qué es lo que la palabra de Dios nos dice como verdadera, como cierta. ¿Sabes? El eje del engaño actual, del engaño moderno, es quitarnos de nuestra fe, quitarnos de este fundamento sobrenatural. Es querer justificar mediante explicaciones que la creación fue hecha por una explosión o que fue hecha o que nosotros llegamos aquí por la evolución. Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que la creación fue hecha por la palabra. Y la venida de Cristo es real por la misma palabra, la misma voz que dijo, hágase la luz. Es la misma que dijo, yo vengo pronto. Jesús está hablándonos aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Y aparecerá por segunda vez a los que le esperan para salvación. Así que si yo creo en Jesús, yo debo de estar esperando su venida. Esto no es un dato teológico, no es como decir, bueno, esto va a ocurrir en algún momento, no lo sé, si me toque o no me toque, yo no lo sé. No, yo debo de estar esperando que la venida del Señor puede ser en este momento. Imagínate. Hace muchos años se predicaba que si la venida del Señor fuera así en ese momento y nada más se iba a llevar a los que estaban en la iglesia, ¿no? Hoy podemos comprender que el amor de Dios es mucho más grande, que no se trata de que si vienes a la iglesia, porque puedes venir a la iglesia y no irte con el Señor. Pero bueno, eso es otro tema, lo vamos a ver la próxima semana. Yo debo de esperar la venida del Señor como esta expectativa viva que está moldeando lo que yo hago y lo que yo creo y cómo me conduzco. Si yo no estoy viviendo como quien espera que Cristo vuelva, aunque yo no lo diga con palabras, estoy actuando como estos burladores. Y esto es una línea muy fina que cada uno de nosotros debemos de examinar, porque no basta con decir que creo en la venida de Cristo. Debo de estar teniendo una fe verdadera que está esperando, que se está preparando, que está viviendo con los ojos puestos en el cielo, escuchando con atención en el cielo el sonido de la final trompeta, porque la fe que no espera es una fe que no está viendo. Una fe que no espera es una fe que no está creciendo, que no está madurando. Es una fe que no ama. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también ¿qué? A todos los que aman su venida. Y te lo digo y se me conmueve realmente el corazón saber que Cristo viene y lo estamos esperando. Por eso estudiamos en la carta pasada y decimos, somos peregrinos y extranjeros, no somos de esta tierra, lo que estamos esperando es que venga el Señor.
Y amamos su venida porque cuando Él venga, entonces nos va a mostrar todas las cosas. Nos va a mostrar su gloria, la gloria que nadie ha visto jamás. Y le veremos tal cual es. Y estaremos para siempre con Él. ¿Te das cuenta? ¿Cómo estoy esperando la venida del Señor? ¿Cómo estoy esperando que Cristo venga? Así debemos ver el segundo punto del estudio, a partir del versículo 5, la promesa y el pacto, porque Pedro no solamente está refutando la burla de estos falsos maestros, sino que nos está recordando la historia que Dios actúa conforme a su palabra. Dice, ellos ignoran voluntariamente que el mundo fue creado por la palabra de Dios, que el juicio ya vino antes en el diluvio. Ignorar, esa ignorancia no es inocente, es deliberada. Si Dios ya juzgó a la tierra una vez y cuando salió el arco iris y se escuchó esta voz diciendo, no voy a volver a juzgar a la tierra por agua, así que cuando viene el agua así, y tranquilos, no nos vamos a inundar. No por lo menos en el juicio de aquel momento. Pero lo que sí dijo es que voy a volver a juzgarla con fuego y lo voy a volver a hacer. Y ese es el momento en el que nosotros debemos estar conscientes, ignorándolo. No lo ignoramos. Debemos de saberlo. El pacto de Dios que ocurrió en aquel momento con Noé fue sellado con el arco iris. Pero ahora, 2 de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. La misma palabra que dio forma al mundo es la que lo sostiene y también la que va a determinar su final. El pecado no va a quedar sin juicio. Fíjate cómo dice Mateo 24. Mateo 24 del 37 al 39. Jesús afirmó que así como en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del hombre. Así que Pedro nos está diciendo aquí, recordándonos ese pacto de Dios con el hombre, esa promesa de Dios con el hombre, y nos está llevando a que no ignoremos algunas cosas. Estos burladores ignoran voluntariamente, pero nosotros no debemos ignorar esto. Lo primero es que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No olvidemos que Dios no se rige por nuestro reloj. Él no se ajusta a nuestros plazos. Él es eterno. Él está fuera del tiempo. Y sabes, su fidelidad no se mide por nuestra cronología. Algunos dicen, se ha retrasado su venida. Es que él parece que se le olvidó que iba a venir por su iglesia. Ahora, esto no es una fórmula que sea real tangiblemente, así de que, entonces un día son 1000 años y entonces han pasado 2000 años, entonces van 2 días. Y no, es una manera, es una hipérbole para poder decir, o sea, para el Señor no hay tiempo. Es lo mismo que pase 1000 años, que pase un día. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué es importante esto? Porque Pedro está corrigiendo aquello que dicen que él se ha tardado en venir, y él dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. La promesa de Dios sigue vigente y esto no lo podemos olvidar, no debemos ignorarlo. Su promesa no está pospuesta, simplemente no ha llegado.
El cumplimiento de su promesa aún no ha llegado. Pero tenemos evidencia de que ahí está. Tenemos evidencia de que desde el principio de la eternidad, el Señor ya estaba pensando en esas promesas para nosotros y las escribió para nosotros. Y Él está pensando en la gente que está ahí. Por eso dice el otro que nosotros debemos tener presente y que no debemos olvidarlo es que Dios está siendo paciente. Dice el versículo 9, sino que es paciente para con nosotros. Imagínate esto. Imagínate que el Señor se hubiera adelantado y no te hubiera dado la oportunidad de conocerle. Y el Señor vino. Y tú le hubieras dicho, Señor, pero no me diste la oportunidad de conocerte. Al menos de darte la oportunidad, de darme la oportunidad de decirte, no quiero nada contigo. Pero el Señor es paciente. Porque a lo mejor el Señor te empezó a buscar desde hace muchos años y apenas hoy le dijiste que sí. Porque a lo mejor el Señor te empezó a buscar de muchas maneras. Y de muchas maneras tú le dijiste que no, pero Él sabía que ahora tú le ibas a decir que sí. Y que ahora estabas caminando con el Señor y ahora tú estás siendo fiel con el Señor. ¿Te das cuenta? Imagínate que el Señor hubiera venido hace 3 años, hace 5, hace 10 años y que tú no hayas podido tener la oportunidad de conocer su gracia. El Señor es paciente y eso nosotros debemos de tenerlo presente siempre. Y lo cuarto que nosotros debemos de ver aquí, que no debemos ignorar, es que Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca. Él quiere que todos nos arrepintamos. ¿Sabes? Dios no es indiferente al pecado. Dice la Biblia que es lento para la ira, pero Él está dando ese tiempo para que la gente pueda volver a Él. La venida del Señor, su juicio, ese juicio por fuego va a venir. Pero en este momento es el tiempo de la misericordia de Dios. Ese es el tiempo de la misericordia y de su gracia. Ahora, esto no significa que entonces Dios se va a esperar hasta que todos sean salvos. Lo que sí nos revela este pasaje es que el corazón de Dios es que Él quiere salvarnos a todos. Ese es su corazón y Él murió por todos, pero también Él quiere venir por su iglesia, por todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que esta es la manera, ¿te das cuenta? Por eso somos discípulos, porque estamos estudiando su verdad, estamos estudiando que Él es la verdad y venimos a conocerle a Él. Por eso, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso en este momento, este tiempo, exactamente este que estamos viviendo, es un acto de gracia. Esta era en la que estamos viviendo, en la que el Señor aún no ha venido por su iglesia, no es una tardanza, es más bien la oportunidad que tenemos, en la que Dios nos está dando la oportunidad para que todo el pecador se arrepienta. Para aquel que es indiferente, para aquel que está ignorándolo voluntariamente, se convierta de sus malos pecados. ¿Te das cuenta? Que este tiempo no solamente es eso, sino que también para que nosotros podamos ir y compartir la verdad que conocemos. Y poderle decir, sabes, yo no conozco mucho de esta verdad, pero lo único que sé es que Él viene pronto por su iglesia. ¿Por qué no ha venido el Señor? Pues porque está salvando a las personas todavía.
porque te está salvando a ti, me salvó a mí y está salvando a otros. El tercer punto de este estudio dice, como ladrón en la noche. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto no nos está hablando que nosotros estemos temerosos de así como un ladrón. No es un tema, es más bien una llamada para que estemos vigilantes. Cristo viene, esto es seguro. Pero lo que dice la palabra de Dios es que su venida va a ser repentina, inesperada. El ladrón no está anunciando el momento en el que va a ir. Pedro no está diciendo, vamos a dudar a ver si viene. Él está diciendo, Él va a venir como un ladrón en la noche, de manera sorpresiva. Está para que estemos probando, es como que si estuviera probando, ¿quién está atento? ¿Quién está esperando? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículos 2 al 6 nos habla acerca de esto y dice justamente igual Pablo diciendo, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y después dice, no durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este llamado es para que como iglesia no estemos adormecidos, que no perdamos el enfoque, que no nos entretengamos en esto que es pasajero. Estamos diciendo, Cristo viene por su iglesia. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que esperarlo activamente. No con el miedo de aquel de, a ver a qué hora llega el ladrón y me va a quitar todas las cosas. No, es más bien decir, estoy listo. Mateo capítulo 25 nos habla acerca de las vírgenes que estaban esperando a su Señor y 5 estaban listas y 5 no estaban listas. Y 5 tenían aceite y las otras 5 tuvieron que ir a conseguir el aceite. Y esa es la manera en la que nosotros tenemos que verlo. Tener nuestras lámparas listas con aceite. Estar esperando la venida del Señor. Listos para que en el momento en el que Él venga nosotros le digamos sí. Y no que Él venga y digamos, espérame tantito, es que yo necesito orar primero y es que no leí, no hice mi devocional ayer. Es que, aguántame, es que no estoy listo. Y eso es precisamente, el ladrón llega y no pide permiso. Él llega. La venida del Señor es una realidad. Y nosotros no solamente debemos estar listos, debemos de saber que Él viene como una promesa real. Y fíjate qué dice estos textos nada más, y ya estamos terminando. Mateo capítulo 24 dice, 24:30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7 dice, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todos se van a dar cuenta cuando el Señor venga. Y algunos estarán listos y muchos los agarrará durmiendo. Imagínate esta escena, 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, imagínatelo, el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y cómo lo estaremos esperando nosotros? ¿Y cómo lo estaremos? A lo mejor nosotros estamos pensando, ocupados en pagar el alquiler, ocupados como los burladores en sus propias concupiscencias, no esperando a este Señor que con voz de arcángel y con voz de mando y con trompeta de Dios va a descender del cielo. Cristo viene. Cristo viene. Y lo veíamos el viernes en el estudio. Decíamos, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Cristo viene. Y ese día el cielo se va a abrir con un gran estruendo. Y dice los siguientes versículos, del versículo 10, perdón. Y entonces los elementos se desharán y la tierra será pasada por fuego. Ya no vamos a conocer la vida como la conocemos. Imagínate lo que está diciendo este versículo, es que los elementos, el aire, el agua, el fuego, la tierra, van a desaparecer por fuego. Y vendrá el juicio. Y todos los hombres compareceremos ante ese juicio. Esto no es una amenaza. No es algo para que nosotros tengamos miedo, temor. No es para que digamos, ay, No, es para que estemos gozosos. Es nuestra esperanza. Es nuestro anhelo que la palabra de Dios nos está diciendo. Jesús viene por nosotros. Él viene por su iglesia. Debemos estar contentos. Debemos estar listos. Ahora, esto no significa como los tesalonicenses, que cuando ellos recibieron esta palabra, ellos dejaron de trabajar, dejaron de hacer las cosas, porque entonces dijeron, ya, Cristo viene pronto y ya, pues vamos a sentarnos a esperar, y empezaron a ver al cielo y ya. No, eso no se trata de eso, se trata de que entonces mi vida esté reflejando que realmente estoy esperando a mi Dios. Mis conductas están resolviendo, están respondiendo a lo que Dios me dice que yo soy. La verdadera fe no solamente cree que Jesús vino y que murió en la cruz por nosotros. La fe completa está esperando que Él venga otra vez. No sabemos cuándo, no sabemos a qué horas, pero sí sabemos que Él va a venir por su iglesia. No estamos afanados, y como iglesia esto es importante, no estamos afanados en decir, es que, como algunas otras iglesias que ha ocurrido, es que el Señor nos ha dicho que viene el 20, ¿qué día es hoy? ¿28? 29, que el 30 de junio del 2025 el Señor va a venir por su iglesia. No estamos afanados en eso. Más bien, como iglesia estamos afanados, estamos preocupados en ser discipulados, en ser enseñados en la verdad, estar viviendo en santidad, en predicar el evangelio, en compartir lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que su venida es real y que Él viene por su iglesia. Y como dice en Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Así que a los que aman su venida, a los que aman su venida, a ellos les está reservada la corona de justicia. Yo no sé hoy tú, no
No sé cómo estés hoy. No sé si necesitas despertar, como dice el versículo 1. No sé si tu entendimiento aún no es claro respecto a la venida del Señor. No sé si tú estás burlándote de esta manera, ignorando voluntariamente acerca de la verdad de Dios, diciendo, pues ¿será que Dios venga o no venga? No sé si eres de los que simplemente está viviendo la vida como aquel que Cristo no va a venir, sabiendo, creo en Jesús, pero si viene o no viene, me conformo con vivir cristianamente y ya, eso es suficiente. No. Él viene por su iglesia para que estemos para siempre con Él. Y Jesús, antes de irse, les dijo a sus discípulos, y me iré. Y es necesario que yo me vaya para que les prepare una morada, para que estén para siempre. Y esta es nuestra predicación hoy y nuestra oración, que queremos estar para siempre con Él. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hemos recibido, Señor, tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy esperamos, Señor, con ansias tu venida. Hoy esperamos, Señor, con ansias que tú vengas, que queremos encontrarnos contigo en las nubes. Queremos estar para siempre contigo, Señor. Perdónanos si hemos errado, Señor, en dudar. Si nuestra fe se ha vuelto laxa y hemos venido a creer, Señor, que tu venida no es real, Señor. Perdónanos para que volvamos a ti, Señor. Y que volvamos a conocerte. Que volvamos a actuar, Señor, conforme a tu voluntad. Que volvamos a buscarte. Que volvamos, Señor, a prepararnos, a alistarnos, Señor, como aquel que está esperando tu venida. Y presentarnos, Señor, delante de ti como una novia, con nuestras vestiduras blancas, sin mancha. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a presentarnos, Señor, delante de ti. Y que no solamente seamos aquellos que esperamos tu venida de una manera egoísta, Señor, sino que veamos, Señor, la necesidad de nuestro corazón también de ir y compartir con otros. De ir y decirles a otros, Señor, esta certeza que tenemos acerca de tu venida. Y decirte, Señor, decirles que tú vienes pronto. Que tú vienes por tu iglesia, por aquellos que han podido declarar su fe en ti, por aquellos que son capaces, Señor, de decirle al mundo que han puesto su confianza y su fe en ti. Gracias, gracias por salvarnos. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.